Bendiciones se viertan en su ser de luz. Gracias, gracias, gracias. En este día vamos a intentar de descubrir quiénes somos, por qué somos. La ciencia actualmente ha comprobado que nuestro ADN es una memoria ancestral y esa memoria ancestral define nuestra estructura física y define nuestra estructura espiritual con ciertas características, ciertas virtudes, que las virtudes son otorgadas por la fuente creadora, por el creador, el universo, el gran espíritu, Dios, la mente, la inteligencia universal. Pero también es parte de las memorias ancestrales que se encuentran en nuestro ADN. Nuestro ADN cuenta la historia de todos nuestros antepasados, nuestra historia misma y la historia de la descendencia o de reencarnaciones, tal vez. Bien, a lo que voy con esto es que nosotros somos precisamente porque llevamos esa memoria que es un archivo de emociones, de sensaciones, de recuerdos, de circunstancias. Imagínense miles, porque simplemente las experiencias que tiene en el lapso de este tiempo, de esta vida, son muchísimas. Imagínense juntar de miles y miles de antepasados que componen ese ADN que tenemos, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que nuestras reacciones, principalmente, las reacciones principalmente, que son las que no se piensan, las que no se les da una pausa con una respiración, las que uno hace inconsciente porque viene de esa memoria ancestral directo, sin pasar por un filtro que podría ser la reflexión o la conciencia, o bien el estar en tu centro, que no muevan tu paz, ¿no? Que tengas una conciencia, que es a lo que quiero llegar hoy. Bueno, cuando tú tienes una reacción, vamos a poner una reacción que te pone vulnerable. Ante las circunstancias y llegas a sentir ese dolor intenso en tu ser, lo pongo entre comillas, en tu ser, ese dolor intenso en tu ser, no es tuyo. Quiero decirte que no es tuyo. Tiene que ver con el sentimiento
de tu madre mientras estuviste en su vientre durante esos 9 meses. Entonces, todo ese sentir que te derrumba no es tuyo. Lo sientes como tuyo porque tu madre lo experimentó y tú eras parte de su sentir en ese momento. Cómo se siente, también lo habla la ciencia, cómo se siente toda emoción, toda tristeza en todo el cuerpo, todos los órganos lo sienten. Todos los órganos saben cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás angustiado, cuando estás desesperado, o sea, todo lo siente, lo sabe el cuerpo, las células, todo lo sabe. Entonces, cuando tu reacción es una reacción, tiene que ver con lo que tu madre sentía mientras estuviste en el vientre. Pero no solo esas reacciones son, ya perdí con qué limpiar, perdón, el otro trapito, pero bueno, encontré uno. Entonces, y claro, que ese sentir, ese dolor que a tu mamá también la doblaba y la hacía sentirse el ser más desdichado del planeta, tiene que ver también con, con el sentir de su madre cuando la tuvo en gestación, y así nos vamos. Entonces, por eso es que se habla del karma, porque traemos, ¿no?, esa memoria ancestral, ya traemos toda una programación a la cual nosotros reaccionamos cuando no tenemos esa conciencia, cuando no tenemos el hábito de reflexionar, de analizar, de poder ver otras posibilidades, que es lo que pretendo también que se pueda ver, que existen otras posibilidades, que el mundo no es cuadrado. Bueno, otra de las reacciones que también nos ponen en una vulnerabilidad es todo aquello que nos saca de nuestras casillas, más bien todo lo que no es lo que nos saca, eso que nos lleva a escondernos, o que nos lleva a huir, la reacción, ¿no? La reacción de que, ay, me escondo, o la reacción de que corro, huyo, ¿no? O la reacción de paralizarte, de quedarte, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Todas esas reacciones nos ponen en una vulnerabilidad, precisamente porque no existe la conciencia de lo que es, del presente, de lo que se está viviendo. Y todo eso tiene que ver con el temor o los miedos, pero no tuyos, porque tú no naciste con miedos. Lo que recuerda tu memoria ancestral son los miedos, los temores de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo. O sea, volvemos a lo mismo. Son memorias ancestrales que ante tu vulnerabilidad
La memoria ancestral te hace reaccionar de cierta manera, sin una reflexión, sin una conciencia, sin una estabilidad emocional. Entonces, tampoco te corresponden a ti esos miedos, esos temores. Son parte de esa memoria ancestral. Se puede decir que la única vulnerabilidad en la que tú puedes estar expuesto tú sin esa memoria ancestral es tu ingenuidad y tu ignorancia. Y ignorancia, bueno, ingenuidad es ese ser limpio y puro que llegó a esta existencia, ¿no? En tu nacimiento. Bien. Todo lo demás ya fueron, todo lo de la memoria ancestral son maletas que te fueron dando, ¿no? O heredando. Bueno, pero eso es la ingenuidad, la ingenuidad de un infante, en que tú todo lo crees y todo lo puedes crear. Un niño, una caja, es su piscina, es su carro, es su cama, es todo, sí, esa creación es toda esa ingenuidad, eso es lo que somos. Cuando creemos en algo es esa ingenuidad de nuestro ser divino, ¿no? El que se sorprende, se admira, wow, ¿no? Entonces, ese ser ingenuo y ignorante no es que no tengas conocimientos ni que hayas ido a la escuela, no hayas ido a la escuela, que no sepas leer o escribir. No, señor. Perdón, no. Ignorancia es cuando haces algo sin ser consciente de que todo tiene una causa y un efecto. Hablando de reacción, acción, ¿no? Si tú reaccionas violento, obviamente va a haber violencia y puede llegar hasta ser fatal. Si tú reaccionas no amorosamente, hablando de una circunstancia así que te lleve a la violencia, si tú reaccionas más sensatamente, tu visión es más sensata, entonces no vas a llegar a esa violencia, ¿no? Entonces, esa es a la ignorancia que nos referimos, actuar con ignorancia, porque todos sabemos que todo tiene consecuencias, ¿no? Todo tiene consecuencias. Si yo muevo esta mano, ya se movió toda la vibración y la frecuencia y llega al universo y así sucede con toda nuestra manifestación y de todo alrededor, así como esos gatos, esos maullidos que los escuchan. Ok, entonces, esta sería la única vulnerabilidad con la que nosotros nacemos y llegamos a esta existencia. ¿Y cómo sabemos, cómo diferenciamos cuál es nuestra emoción real
y la emoción ancestral. Bien sencillo. Todo aquello que realmente te emociona, te lleva a eso, que no te importa nada con tal de vivir esa experiencia, de crear esas circunstancias, de estar en eso que te gusta, eso que te llena, esa emoción que te hace sentir que eres tú, con lo que realmente te identificas. Eso realmente eres tú. Toda aquella emoción que te lleva a vibraciones bajas, como es el temor y como son las depresiones, no son tuyas, no te pertenecen. Aunque hayas pasado circunstancias que tú digas que justifican, no es real. Esas circunstancias son memorias de los ancestros y los ancestros reaccionaron de esa manera y entonces tú reaccionas así, pero eso no significa que tú estés en la obligación de reaccionar de esa manera. En los extremos del drama o de la huida, podríamos hablarlo así, porque esas dos, porque es principalmente lo que nos da la inseguridad de mostrarnos y manifestarnos tal cual somos. Y precisamente en estos tiempos es en lo que nos estamos manifestando, es lo que estamos manifestando. Nuestro ser interno se está manifestando tal cual es, fuera de creencias, fuera de formaciones religiosas, educativas, históricas. Fuera de todo eso se está manifestando el ser puro, el ser limpio, el espíritu, la esencia, la divinidad que realmente somos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Existe la geometría del merecimiento. Cuando nosotros podemos entender que todo eso que es una reacción y que no nos eleva en nuestro ser, en nuestro espíritu, no nos pertenece. Cuando nosotros podemos entenderlo, si hacemos memoria o tenemos, podemos conocer en qué situación se encontraban nuestros padres, en qué circunstancias de la vida material, emocional, cuando tú estuviste en gestación, y puedes ver, relacionar, que puedes ver una posibilidad de lo que te estoy diciendo es algo real. Entonces, estas frecuencias bajas, que le llaman frecuencias bajas, son inseguridades y son los bloqueos, son lo que no nos permite manifestarnos y realizarnos y ser como los seres que somos. Y gentes que rompen o tienen el entendimiento de eso, bueno, pues grandes artistas, pintores, escultores, escritores, ¿no? Ellos han roto de tajo con todo esto, lo han entendido. Entonces, cuando tú tienes ese entendimiento, liberas a todos tus antepasados, porque todo se viene arrastrando, ¿no? Entonces los liberas,
Basta con que tú sientas que esto no me pertenece y eso tampoco le pertenece a mamá y tampoco le pertenece a papá y tampoco a los abuelos, ni a las abuelas, ni a los bisabuelos. O sea, vas limpiando, se va limpiando tu percepción, tu alma, ¿no? Tu espíritu. Y entonces a lo que voy es que cuando tú logras entender esto, eh, tal vez haya un temor, pero ya no huyes, ya no te paralizas, ya no te escondes, sino que aún con el miedo o con el temor o la incertidumbre de lo que no sabes qué va a pasar, porque eso es el temor, no saber qué va a pasar. Entonces dices, adelante, lo afronto, ¿no? La consecuencia. Puedes pensar qué tan mal puede ser, qué es lo peor que puede pasar, o puedes pensar qué es lo mejor que puede pasar. Y entonces eso también ya te lleva a otra visión, porque ya ves una posibilidad de qué es lo peor que puede pasar, y entonces te dices, bueno, ¿y si eso pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces ya creas ahí un panorama, ¿no? Y dices, bueno, pues sí puedo, ¿no? Y si pasa lo mejor, pues es, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces también tengo la capacidad de poder sostener lo, lo, lo bien que salgan las cosas. Entonces, si eres honesto contigo mismo y dices, sí, sí puedo, ahí tú ya tienes las dos visiones, ¿no? De lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar. Y entonces decides si lo hago o no lo hago, pero ya no huyes porque ya estás consciente, ya estás analizando, ya estás reflexionando, ¿no? En lo que lo que se te está presentando. Entonces, eso es, en grandes rasgos, la geometría del merecimiento, la idea del merecimiento. Yo merezco. ¿Y por qué merezco? Porque existo, simplemente. Esa es la simple y sencilla razón de merecer. Porque si estás en esta existencia, mereces todo lo que esa existencia te puede ofrecer. Lo mereces. Sí. Pero siempre con esa conciencia de que toda acción tiene una reacción, de que todo efecto tiene una causa, de que toda causa tiene un efecto. Y esa es una de las leyes universales más conocida, más común. Son 7 las leyes universales que se cumplen porque se cumplen, las conozcas o no. Así funciona el universo. Bueno, pasemos a la geometría del merecimiento. Este punto eres tú. Y hay un círculo alrededor de ti. Este círculo es la fuente de creación. Y este punto eres tú. Entonces, ¿qué vas a sentir? ¿Qué vas a experimentar? ¿Qué vas a crear? ¿En qué vas a creer? Todo eso es un mundo de posibilidades. Y esas posibilidades
son frecuencias que hay en la fuente universal, la fuente creadora. Entonces tú, como individuo, puedes sintonizarte en cualquier frecuencia. ¿Y cuáles son estas frecuencias? Lo que haces. La frecuencia de ser madre, la frecuencia de ser deportista, la frecuencia de cantar, la frecuencia de escribir, la frecuencia de no hacer nada. O sea, todo es una frecuencia, porque todo es algo que lleva un tiempo que marca esa frecuencia, ese hacer. El corazón tiene una frecuencia ya estipulada, no puede dejar de latir, pero uno sí puede hacer una frecuencia, puede ser una rutina, es una frecuencia, una rutina deportiva, una rutina artística, o sea, hay una frecuencia de lo que haces, entonces tú puedes sintonizarte. Si tú te sintonizas en una frecuencia de que para qué haces las cosas, si ni tú crees en ti, pues obviamente en esa frecuencia vas a vibrar. Vamos a ponerlo así. Vas a vibrar. ¿Y qué es la vibración? La vibración es precisamente el movimiento, podría decirse, que se genera con la fricción con la energía, ¿no? O sea, la fricción que hay entre el movimiento y la energía es lo que genera la vibración, como una piedra cuando cae, perdón, al agua y rompe el agua, se hace una vibración que se va expandiendo. Entonces, ese es otro punto, ¿no? ¿En qué vibración estás? ¿En qué sintonía decides, ¿no? Estar. ¿Qué nos dice la geometría del merecimiento? Que no son líneas rectas, que no te dicen tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Está la fuente de la que tú te puedes sintonizar, vibrar y al lograr esto hay una sincronización. 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 Entonces, cuando tú eres consciente de en qué frecuencia te quieres sintonizar, ¿no? En qué a qué nivel de vibración te vas a sintonizar, ¿no? En la frecuencia. Entonces, creas lo que es la sincronización de, vamos a poner el sistema planetario, esa sincronización
que hay de los planetas que giran en su eje y además van girando, ¿no? sobre una elíptica alrededor del Sol y a la vez ese sistema planetario con todos los planetas que van girando en ellos mismos y van girando en su elíptica, además eso, y dándole vuelta al Sol, van girando también en la galaxia, ¿no? Van girando en la galaxia. Y la misma galaxia va girando al mismo tiempo, con todas las galaxias, va girando con todo el sistema planetario y todos los sistemas que pueda haber, o galaxias. Entonces, esta sincronización es lo que nos lleva a eso, a la... No se va a ver. Nos lleva a la realización y la realización nos lleva a la plenitud y la plenitud nos lleva al bienestar. No le digo felicidad porque eso es una falacia, porque felicidad se entiende como que no hay tristeza, no hay dolor, y eso es algo que no existe. Bienestar, estar bien, es algo que sí existe, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se presente, a pesar pues sí, de las circunstancias, podemos estar bien en nosotros mismos, con nosotros mismos, en nuestro sentir, en nuestro ser. Y esto nos lleva a estar bien en nuestro sentir, en nuestro pensar, en nuestro decir y en nuestro actuar. Perdón y gracias, gracias y perdón. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones se viertan en su ser de luz.